nosotros el abogado Enrique Guerci, a quien le damos la bienvenida. Enrique, bienvenido al programa, gracias por estar por acá. Encantado, un verdadero gusto estar contigo, Beto. Gracias, sé que ha sido una pequeña proeza porque tú no sales de casa y haces bien, pero te agradezco la deferencia. Es un verdadero placer estar acá. Muchas gracias. Bueno, primero la pregunta es obligada. ¿Escuchaste el mensaje o la introducción, la presentación de Sagasti a lo que sería el mensaje de su primera ministra? Cuéntame qué te pareció. Bueno, no lo escuché en directo, te voy a confesar. Qué suerte. Porque tengo que trabajar. Tú comprenderás que hay gente en el mundo que tiene que trabajar y esas horas no son precisamente horas para andar escuchando estas cosas. Pero sí lo vi después en diferido, ¿no es cierto? Claro. En los medios. Y la verdad es que hubiera sido preferible o que no diera el mensaje o que lo diera de otra forma. Esta cosa kremliniana, ¿no es cierto? Tipo Kremlin, de poner a todos los ministros al lado. Como escenografía. No, como escenografía. Es hasta penoso. Yo hubiera esperado de Sagasti algo mucho más inteligente, salir solo, buscar un diálogo de tipo personal. Él ha tratado de reproducir un poco el estilo de Vizcarra, pero empeorado, porque es mucho más rígido, los pone detrás a los ministros, estaba en una posición mucho más formal. Yo creo que en realidad el mensaje no fue un mensaje, él ha tratado de excusarse de una serie de cosas. Desde el tema de la famosa corbata morada hasta la propia incapacidad que ha tenido el gobierno de transición, por llamarlo de alguna manera, de enfrentar problemas fundamentales como el tema de la vacuna, que francamente se encuentran en una serie de contradicciones que yo diría ya lindan con la negligencia, ¿no? Todos esperábamos que dijera que habría otra vez cuarentena, medidas restrictivas, y creo que esa es la razón por la que todos hemos visto el mensaje. Había miedo, ¿no? Había miedo. Yo creo que sí, el temor de volver a las medidas más severas. Los médicos dicen que algún tipo de medida debió dictar. Realmente lo de que no usemos el auto en Navidad, Año Nuevo, no creo que sea... Puso en cuarentena los coches, lo que no parece una cosa muy médica, digamos, ¿no? Claro, es una descanso médico para los autos. Una cosa ridícula, sí, pero que no se entiende. Pero en todo caso... Yo me he burlado un poco en la introducción del programa, ya que está de moda la palabrita, porque este lenguaje académico pomposo no lo entiende nadie. No hace falta usar esas palabrejas cuando uno trata de llegar a la población, ¿no? Entonces, me parece que hay ahí un vicio o una especie de deformación profesional del académico de izquierda que está acostumbrado a hablar así, como si estuviera escribiendo una separata para Desco, ¿no? Y de verdad, yo he tenido la buena o mala suerte de estudiar con muchos profesores que hablan así, entonces ya digamos que puedo traducir. Mira, pero no comunica nada, no llega a la gente. ¿Sabes qué pasa, Beto? La izquierda es aburrida. Y es aburrida en todas partes. Lo has resumido muy bien. No tiene sentido el humor. No, la izquierda siempre es aburrida, ¿no es cierto? Te quieren endilgar unos monólogos, además siempre este tonito impositivo, ¿no es cierto? En el fondo hay una arrogancia intelectual de alguien que se cree superior y que te habla de arriba hacia abajo. Ese es el problema con los profesores de izquierda. Hay otros profesores mucho más entretenidos que cuentan anécdotas y conectan mucho mejor con los alumnos. El problema en este caso es que tenemos el típico caso del profesor aburrido. Sí, claro. No es un profesor que cuenta historias. Yo he tenido grandes profesores. Cornejo Chávez fue mi profesor y era un hombre de izquierda. Era un hombre tedioso, pesado, aburrido. Pero, por ejemplo, Jorge Avendaño, que tampoco era, digamos, un hombre de derecha, en clase era un tipo sumamente divertido que te contaba historias. Entonces, todo depende del estilo. Pero ¿sabes qué más siento? Aparte de su pompa y circunstancia, siento que no tiene mucha conexión con el Perú, que no, me parece que fuera una persona que acaba de llegar hace poco y que realmente no describe los reales problemas de la gente, no le dice lo que quiere escuchar, no va a los temas que angustian a la población, sino que se va un poco por las nubes, ¿no? Da la impresión de que
en el caso del presidente, él sintiera que merece el cargo, ¿no? Y que hubiera llegado a ser presidente porque él lo merecía de una manera innata. Es un logro en su carrera, digamos. ¿No? Un punto más en su currículum, claro. Y lo merecía por antigüedad, por seniority, tenían que escogerlo a él. Y como en realidad llegó al poder como consecuencia de una serie de efectos o de circunstancias infortunadas. Por default, ¿no? Él ha terminado siendo una especie de Paniagua, pero sin ningún atractivo político que Paniagua pudo haber tenido en su momento. Pese a que tampoco era un político particularmente carismático. Entonces, el caso de Sagasti es un caso bastante curioso. En primer lugar, fíjate, el público ya le cambió de apellido. Porque la gente le dice Sagasti. Sí. Y yo encuentro bien complicado eso. Me parece más fácil decir Sagasti que Sagasti. Pero no. Lo que pasa es que nos acordamos de Inchauste. Y yo creo que por ahí viene, claro, ¿no es cierto? Claro. La gente lo convirtió en vasco. A este italiano lo cambió en vasco. Ella es vasco, el señor Sagasti. Entonces, pero es italiano austríaco, ¿no? Es una cosa rarísima. Porque Hochhausler. La madre viene... complicadísimo. Sí, que nadie lo puede pronunciar. Pero ya después de Kuczynski, Godard, Sagasti, sí, claro. Hochhauser, bueno, todo bien. Es una más, no pasa nada. Total, a la gente de chino austriaco le da lo mismo. Yo creo que el peruano en esto tiene mucho sentido del humor. Pero después, el gran problema con él es que yo creo que cuando ha llegado al poder, él no tiene ninguna agenda. Entonces vive excusándose desde la metida de pata monumental de pasar al retiro de 18 generales sin ninguna razón, de la que no puede salir hasta ahora. Ni saldrá. Ni saldrá porque hasta que no lo reponga. No, es que no hay otra solución. Y yo creo que su solución es que un juez se lo reponga. Entonces él dirá, yo obedezco las órdenes judiciales y se lava las manos. Pero no hay una agenda, entonces vive excusándose. El tema de las corbatas, el tema de que no hace militancia, es un conjunto de excusas que lo que te revelan es que no es un presidente proactivo, que tenga por lo menos claro lo que es un gobierno de transición. Nuevamente vamos a otra característica de la izquierda, no saben ejecutar. No, nunca han administrado nada, nunca han pagado una planilla, Beto. Cuando una persona paga una planilla, sabe que tiene que trabajar para vivir. Estos señores que se han pasado la vida en las ONGs, recibiendo sueldos, ¿no es cierto?, organismos internacionales, en realidad por ser autorreferenciales, porque esto es endogámico, ¿no? Ellos se contratan entre ellos mismos, ellos se hablan a ellos mismos, sí, claro. Participan en los Zoom entre ellos mismos, se aplauden entre ellos mismos y se vitorean entre ellos mismos. Entonces, no hay ninguna conexión con la realidad. Tu observación es exacta, son autorreferenciales. El problema, además de esta izquierda, llamémosle como popularmente se le dice la izquierda caviar que ha llegado al poder, no es como la vieja izquierda. Yo me acuerdo de haber estado en el Congreso con Ricardo Letts, que se daba el lujo de ir con pistola, ¿no es cierto?, en bandolera, además no la escondía, iba, se sentaba, ¿no es cierto?, y estabas al lado de un revolucionario, sí, claro, que no lo gustaba, y te decía, yo soy un revolucionario, y metía balas si había necesidad de meter balas, y se agarraba a golpes si había necesidad de meter golpes. Esta izquierda morada no tiene ni siquiera esa vocación, es simplemente de izquierda porque está de moda, es como el pañuelito, ¿no es cierto?, es simplemente cuestión de adornarse de una cierta manera para ser más atractivo en una discusión de café, ¿no es cierto?, o encontrar con quién conversar en un cóctel, pero en realidad ahí no hay nada, eso está vacío, no hay ningún Y por programa. eso será, Enrique, que su agenda está conformada por, como bien dices, inauguraciones, ¿no? Saludos a la bandera, literalmente, ¿no? Porque eso le gusta, ¿no? Tiene ciertos aires monárquicos. Hay una cosa pomposa, pero también ha habido una, digámoslo honestamente, un desaire incomprensible a la Marina. Sí. Por ejemplo, ayer en la entrega de la espada de honor. Es por primera vez, entiendo, en la historia que un presidente no va con el agravante de que era una cadete mujer la espada de honor. Entonces, el hecho de que el presidente no haya estado presente ahí es un statement, eso ha sido un mensaje político. No me gustas, le ha dicho a la Marina. O a la Fuerza Armada en general, ¿no? O a la Fuerza Armada. Ha sido un mohín de desagrado que yo creo que va a ser muy mal interpretado, porque fuera de ser descortés, innecesariamente descortés, porque uno puede tener la discrepancia que sea con una persona, pero cumplir sus obligaciones presidenciales de encabezar el acto de graduación, como se ha hecho siempre. Además, el señor es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Es el comandante. Y policiales. ¿No? Parece que no lo tiene claro. Es su obligación y debió haber estado ahí. Fernando Rospigliosi tuiteó: ¿a qué le teme?
¿Tú crees que hay algo de eso? ¿Hay a algo su de temor? sombra, Beto. Él le teme a sí mismo. Es un poco como los perritos. Si su sombra crece mucho, le va a dar miedo, porque él no está acostumbrado a eso. Ahora que ha llegado al poder, le teme al poder. Le teme darse cuenta al hecho de que es el hombre más poderoso del país y que resulta que tiene que asumir la responsabilidad. Porque cuando tienes Resulta todo el que poder, no sabe qué hacer tienes con el toda poder. la responsabilidad. Exactamente. No Ha sabe qué buscado el hacer. poder, Beto, toda su vida, y ahora que lo tiene, y el poder significa poder absoluto en el Perú, el presidente tiene el poder absoluto y tiene toda la responsabilidad. Entonces le teme a sí mismo, se ha puesto en una situación en la cual el hombre, claramente un hombre inteligente, seguramente muy educado, con algunas buenas maneras para ciertas cosas, para otras, como hemos visto, no, simplemente se encuentra en el cargo y no sabe qué hacer con él. Y hay otra cosa que también llama la atención, no se quita nunca la banda, ¿no? No, por No eso se hay esta quita- cosa solemne. claro, ¿no? claro, la Hay que una está cosa, con la hay banda puesta necesidad siempre. de ser solemne, ¿no? Y claro, hemos tenido en el Perú grandes presidentes, no necesariamente porque hayan sido muy eficientes, pero sí grandes personalidades. Recordemos a Alan García, con el cual podemos tener una serie de discrepancias, pero era un personaje. Recordemos al mismo Fujimori, con el cual podemos tener todas las discrepancias del mundo, pero era un tipo que ejercía el poder y era un hombre que ocupaba un espacio. Pareciera que en el caso del amigo Sagasti, como le dice el pueblo, como lo ha rebautizado el pueblo peruano, es un hombre que no se ve en el cargo que ocupa, que está manifiestamente incómodo, quería llegar ahí, pero ahora tiene el gran problema que no sabe qué hacer con el poder. Y notoriamente su gabinete es una, digamos, mira, el primer compromiso de Sagasti, el único que asumió cuando juró, fue hacer un gabinete de ancha base. Lo recuerdo muy bien porque como todos estábamos viendo Sí, claro. la televisión. Bueno, lo incumplió, porque su gabinete no es de ancha base, es de estrecha base. No ha podido salir de los límites de la Católica. Mi universidad, todo su gabinete es de la Católica, es decir, no pudo salir nunca. Y su segundo ministro del del ámbito de Interior la es su Católica. secretario. Entonces ya más endogámico que eso no hay, ¿no? Absolutamente. Y el Liche pues era el suboficial mayor del Congreso cuando anduve por ahí un tiempo antes de que el chino nos disolviera. Hace bastante tiempo Hace ya. bastante tiempo, y era una persona amable, pero yo no diría que un ministro del Interior, ¿no? Un ministro del Interior tiene cierto tipo de características y una personalidad especial. No veo que el Liche sea una selección eficiente para ese cargo. Dicho sea de paso, uno de los que se quedó profundamente dormido hoy durante el mensaje. Sí, pobre. Vayamos a el personaje que creo se ha convertido en el más polémico del año. Martín Vizcarra, que ahora le echa la culpa al Congreso y a la vacancia de que no haya sido capaz de comprar las vacunas que Chile ya empezó a aplicar. Y que es realmente no solamente una vergüenza, sino yo quería preguntarte si aquí, más allá de las acusaciones de corrupción, puede haber una responsabilidad penal de Martín Vizcarra en lo que podríamos llamar negligencia mortal, porque, a ver, ¿cuánta gente ha muerto? ¿Y cuánta gente más va a morir por la ineptitud de Martín Vizcarra? Yo creo que es un caso de una muy grave negligencia y una posible responsabilidad penal. Yo veo inclusive un tema de lesa humanidad. Mira, no solamente el tema de la vacuna, todo el manejo de la pandemia. Para no irnos muy lejos, ¿no es cierto? El gobierno, y acá no es solo la responsabilidad de Vizcarra, ni solo de sus ministros de salud, es todo el gobierno que encabeza Vizcarra. No aceptan, por ejemplo, cuando empieza la crisis, las donaciones del sector privado que quería ayudar con plantas de oxígeno. El oxígeno de las mineras. Eso fue absolutamente criminal. La gente se ahogaba en las calles. Hemos visto las colas en Arequipa. Sauber quería donar una planta de oxígeno y Ceballos no se la aceptó. Eso exige una investigación. El Ministerio Público no está haciendo absolutamente nada. Se dedica a investigar otras cosas probablemente importantes, pero ya debió haber abierto una investigación por lesa humanidad, porque claramente, por ejemplo, los penales han muerto, no sé, más de 100 personas en los penales. Para no hablar de las 9 que mataron directamente, ¿no? Para no hablar de los que murieron de un tiro. Entraron a disolver un motín Así es. que estaba generado por el hecho de que había cadáveres dentro del penal de Castro
y que hicieron matar 9 para resolver la situación. Y no pasó nada. A nadie se le movió un pelo. Y luego el tema de las vacunas, que tú señalas con toda precisión. El tema de las vacunas tiene un agravante. Se dice, y yo no sé si será verdad, pero si esto se confirma me parecería extremadamente grave, que el pretexto para no firmar los contratos por las vacunas es que el gobierno peruano no ha querido aceptar someterse a tribunales internacionales tal como le pedían los laboratorios para proveerle de las vacunas. Yo me pregunto, ¿y si nos sometemos, por ejemplo, a tribunales internacionales en materia de derechos humanos? Ahí no hay ningún problema. Vamos a la CIDH. ¿No es cierto? No tenemos ningún problema en todos los contratos de privatización en ir al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o a CIADI en Washington. Ahí sí nos sometemos al arbitraje internacional. Y en las vacunas, que van a salvar gente y que son absolutamente indispensables para que la hecatombe que ya vive el Perú no se convierta en apocalipsis, ¿no es cierto? Los señores dicen, no, ahí no voy a firmar porque me están pidiendo un disclaimer de responsabilidad y yo no voy a ir a tribunales internacionales. Eso es algo absolutamente inaceptable. Enrique, vamos a escuchar lo que dijo Vizcarra para justificar la falta de vacunas que tendremos probablemente todo el año que viene. Adelante. Con 4 otros laboratorios hemos tenido el contacto y hemos estado a punto de cerrar. Y cuando ya estábamos a punto de cerrar, irresponsablemente el Congreso me vaca y se tira abajo el gobierno. No hay justificación para que la vacuna llegue recién el año 2022. Está todo preconcebido para que el próximo año 2021 podamos inmunizar del COVID-19 a los peruanos. Impresionante, hay que ser muy sinvergüenza para decir algo así. No firmó el contrato porque no le dio la gana, porque tenía miedo, porque no quería asumir. O sea, el día que lo vacaron fue el día que iba a comprar. Y le echan Qué mala suerte, ¿no? O sea, ese día iba a comprar las vacunas. Es una payasada. Por el amor de Dios, ¿quién le va a creer eso? Es ridículo. ¿No? Mira, la manipulación de las cifras es un tema más, Beto. Ya se ha hablado bastante del tema, pero hasta ahora no sabemos cuántos son los caídos. Porque es muy claro que trataron de engañar a la población hasta que se dieron cuenta que no podían controlar los certificados de defunción que se expiden automáticamente cuando fallece una persona. Y comenzó a haber una brecha entre los muertos oficiales por COVID y los que estaban... Y el excedente de muertos, digamos, ¿no? Y esos señores, ¿de qué murieron? De miedo, de susto. ¿No es cierto? Todo esto que ha hecho Vizcarra es de una gran irresponsabilidad. Pero es más grave que Sagasti no esté haciendo nada. Porque si yo recibo como presidente de un país en esta situación... La catástrofe que ha descrito. Actúo en el acto. ¿No es cierto? No voy a esperar a que un tipo venga, doy un decreto de urgencia y compro las vacunas. Y ya está. Además lo explico ante el país. Diga, mire usted, las condiciones son estas, no hay por qué, no hay esto que hay un secreto, ¿no es cierto? Un compromiso de confidencialidad. Eso será, ¿no es cierto?, para los terceros, pero frente a la responsabilidad que tiene un Estado, tiene la obligación de explicar a los ciudadanos lo que está haciendo. ¿Por qué no lo hace? Porque tiene miedo. Entonces prefiere que la gente se muera nomás a que la Contraloría o los fiscales después lo vayan a meter preso porque compró algo que no debía hacer. Entonces, esto es una actitud negligente grave. Aquí hay un problema, en mi concepto, que apunta a la lesa humanidad, porque en la segunda ola la gente va a seguir muriendo. Pero no hay más camas UCI, no hay oxígeno. ¿Y eso es responsabilidad de quién? Bueno, del presidente, pues, directamente. Ahora, siendo realistas, la fiscal no va a tocar a su Vizcarra, pues, ¿no? Tendría que entrar otra fiscal con los pantalones bien puestos para acusar. Esta fiscal no lo va a acusar ni en 1000 años. Está muy claro, pero por lo menos algún fiscal intermedio o un fiscal de baja jerarquía podría hacer un acto valiente y decir, por lo menos, digamos, ya, si la fiscal de la Nación después le anula la investigación, que sea público, que haya un fiscal que tiene el coraje de investigar por qué están muriendo los peruanos y por qué no hay vacunas. Acá no lo investiga nadie. Hay otra arista del tema que también es alarmante, y es la cantidad de policías que fueron lanzados a las calles para detener a los infractores sin ningún tipo de protección. Entonces, durante los primeros meses de la pandemia, cientos, si no miles de policías se contagiaron por andar persiguiendo a los infractores, ¿no? Porque no estaban protegidos. Y esta cantidad de muertos, no hay quien responda por ella. Entonces, la institución policial, la Fuerza Armada, así como el propio colegio médico, podrían
interponer algún tipo de acción en defensa de sus miembros? Yo creo que los sindicatos de la policía, las agrupaciones de la policía, los policías en situación de retiro, que son los que normalmente intervienen en estos casos, deberían hacerlo de inmediato, y los familiares, porque claramente se ha puesto en situación de riesgo. Oye, esto empezó con una especie de delirio, Beto, si lo recuerdas. No solo perseguían a los infractores, ¿te acuerdas del caso del perro Cachito? ¿No es cierto? Es decir, Sí, metieron claro. preso a un pobre perro. Sí, ¿no? claro. Es decir, ¿cuál es la racionalidad de eso? ¿Qué querían hacer? Yo creo que estaban en una especie de delirio histérico, de un estado terapéutico que quería aterrorizar a la gente para controlarla. Así arranca Vizcarra. Él descubre que la pandemia es un magnífico pretexto para ganar poder Y tenernos encerrados a todos para que nadie moleste. Antes de despedirnos, porque el tiempo nos gana, Enrique, ayer en el diario La República apareció esta noticia que a mí, con mi humilde primer ciclo de Derecho, me escandalizó, porque creo que es una mentira. Dice lo siguiente: una constitución que castigue más a delincuentes y a los corruptos. Este es el titular de una encuesta que ha hecho el Instituto de Estudios Peruanos, de donde han salido algunos ministros de este régimen, y que dice que la gente quiere penas mayores para delincuentes y corruptos. Te pregunto, Enrique, ¿la Constitución fija las penas para los delincuentes y los corruptos? No, en absoluto. ¿Qué clase de encuesta ridícula es esa? No es que no es una encuesta, es una manipulación de la información. ¿Para? Obviamente, promover un cambio constitucional irracionalmente. Porque si la gente está esperando que con la Constitución va a comer mejor, va a haber más trabajo, los corruptos se van a ir a la cárcel, se equivocan. Las constituciones no sirven para eso. Las constituciones son documentos generales que establecen principios muy básicos para la organización del Estado, pero no son documentos o instrumentos legales para solucionar problemas específicos. Las constituciones no sirven para eso. Entonces, ¿tú crees que esto no es un error, sino es es una manipulación de la información? Una manera de manipular al lector? No tengo duda. Y entonces el lector lego cree que realmente cambiando la Constitución irán más años a la cárcel los corruptos. Pero sin duda. Y si les preguntas si quieren la pena de muerte, te van a decir que sí, que los maten, los ahorquen, ¿no? Ah, sí, claro. Yo creo que sí. La gente al final siempre está de acuerdo con las soluciones, entre comillas, tremendistas, que no son ninguna solución, son un nuevo problema. Habría que preocuparse, ¿no? Porque la República es casi el vocero oficioso del gobierno. No, entonces, esto sin sí, duda. lo es, claro. Entonces, esto viene de pedido, ¿no? Esto está en la agenda de Sagasti. Sí, bueno, y creo que está en la agenda de los grupos de izquierda, ¿no? Que van a tener seguramente un protagonismo bastante importante en el debate electoral que recién va a empezar. Hay muchos candidatos de izquierda, ¿no es cierto? Desde Lescano hasta Verónica, digamos, y al centro hay muchas cosas más. Hay muchos candidatos de izquierda y hay muchos candidatos de Vizcarra, ¿no? Además. También. Sí, claro. Vizcarra aparentemente tiene varios propios, ¿no? Varios alfiles. Sí, claro que sí. Enrique, como siempre, un gusto conversar Para mí, contigo. enteramente un placer estar acá. Muchas gracias. Un placer. Nos vamos a la pausa, amigos, y regresamos con más. Es Beto Saber. Oh,